Hola muchachos, Hola, profe. ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pregunta para quienes ya me están escuchando. eh, ¿Están entrando con el enlace de la invitación que recién les llegó hace 5 minutos? Ok, perfecto, muy bien. Ahí decía absolutamente todo, pues, una dirección, un número de contraseña para ingreso. Bueno, espero que eh, sea fácil para todos. Ahí veo que todos están ingresando. Muy bien, bien por eso. Vamos 10 en este momento. Esperemos un poquito nomás. Y allí van ingresando más personas. Bueno, vamos a comenzar a hablar de aquello que tenemos que conversar hoy. Eh, a ver si comparto imagen. Vamos a hablar por fin del último tema. Eh, Vamos a hablar de transistores de efecto de campo. Vamos a hablar de un tipo de transistores completamente diferente al de juntura bipolar. Los transistores de juntura bipolar funcionan a través de corrientes que fluyen en las junturas que se forman en el dispositivo, es decir, a través de esas estructuras semejantes a los diodos, junturas PN, en un transistor de juntura bipolar, a través de esas estructuras fluye corriente de un material a otro, de allí sale su nombre. Y en los transistores de efecto de campo, lo que vamos a procurar hacer es crear un camino que se llama concretamente canal dentro del dispositivo para que fluya la corriente eléctrica en el mismo. Nosotros vamos a estudiar un tipo específico de transistores de efecto de campo que se llama metal óxido semiconductor. Transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor. De allí es de donde sale el nombre completo del dispositivo. Listo. Eh, Transistores de efecto de campo generan el término FET dentro de su nombre, por el Field Effect Transistor. Las letras iniciales generan la parte final del nombre, FET, ¿de acuerdo? Pero el nombre MOS proviene justamente de metal óxido semiconductor.
De allí sale el término MOS. Y de allí entonces ya ustedes comprenden el nombre completo del dispositivo. Ahora, la expresión metal óxido semiconductor, ya hoy mismo vamos a ver de qué se trata este asunto. Se trata de una estructura física dentro del dispositivo. Así es una parte del dispositivo que ustedes por simple observación van a identificar y que van a captar muy fácilmente en el dibujo, en el diagrama de la estructura del transistor. Esto es lo primero a mencionar. Después de esto, vamos a pasar a eso, a la estructura física del dispositivo, muy de inmediato. En la imagen, en la parte de arriba, ustedes ven, la voy a ampliar, cómo es un transistor MOSFET, cómo es un dispositivo de estos en una visión, eh, digamos, en 3D, en una mirada en perspectiva. Ese dispositivo tiene, en primer lugar, un gran soporte, una gran región que soporta la estructura completa del dispositivo. Esa gran región es conocida como el sustrato y la estoy señalando en este instante, en el nombre, sustrato. Y es la parte grande de la estructura, toda esa estructura que en la imagen se ve como color azul clarito. Listo, el sustrato. El sustrato tiene la característica de ser un material semiconductor de algún tipo. En este caso es un material semiconductor tipo P. Miren que lo dice el nombre. Sustrato tipo P. Esto es un material semiconductor, esto es silicio tipo P. Toda esa región es silicio tipo P. Primera cuestión. Segundo, encima del sustrato y por un proceso tecnológico, de acuerdo, de inyección de átomos, se eh, crean regiones muy simétricas de tipo contrario al sustrato, es decir, de tipo N. Y esas dos regiones son las que aparecen en gris, listo, que estoy señalando en este momento. Una y la otra. Cuando hablo de muy simétricas, me refiero a que van a tener la estructura como ustedes la ven allí en la imagen, listo. Una región a un lado, la otra región al otro lado, y lo más iguales posible, lo más simétricas posible, espejo la una de la otra. En la imagen ustedes ven que dice N más, y el hecho de que dice N más significa que no simplemente nos conformamos con crear una región N, un semiconductor tipo N, sino que al ser N más significa que es una región que tiene una muy alta concentración de dopantes, en este caso tipo N, es decir, de electrones. Está altamente dopada, mucho más dopada de lo que está la región tipo P, de lo que está el sustrato. Esa es la característica de esas dos regiones. Muy bien. Después de haber creado esas dos regiones, tipo N, en el espacio que dejamos en medio de ellas dos, encima del sustrato, vamos a crear por medio de un proceso de oxidación del material, por medio de oxidación muy concentrada en esa región, un proceso tecnológico para eso, vamos a crear una capa de óxido, valga la redundancia, pues el proceso es de oxidación. Vamos a crear allí esa capa blanca de líneas diagonales negras, líneas delgaditas negras, listo, que es una capa de óxido. Esa capa de óxido se va a encargar, permítanme, esa capa de óxido, listo, se va a encargar de separar un contacto metálico que vamos a colocar encima de ella del sustrato. Listo, del sustrato que es en la región tipo P que se encuentra debajo. Entonces, fíjense que después de esa región viene una capa, la parte negra, que es metal. Todas las partes negras que se encuentran por encima y una que se encuentra por debajo son metal, son los contactos metálicos de los terminales del transistor. Entonces, hemos terminado de crear la estructura del dispositivo hasta que creamos el óxido encima de la región que queda en medio de las dos regiones tipo N
y ya después procedemos a crear los contactos. Vamos a crear cuatro contactos, es decir, cuatro terminales de este dispositivo. Este es un dispositivo de cuatro terminales. Esos cuatro terminales son los siguientes. Las dos regiones tipo N, esta y esta, van a tener contactos metálicos y cada una de ellas va a corresponder a a un terminal. La región del lado superior, al lado izquierdo, superior, se va a llamar fuente. ¿Listo? Se identifica en inglés por la palabra source, fuente. ¿Listo? Y la letra S, concretamente. ¿Listo? Yo voy a escribir por acá. Bueno, fuente. No, no es tan fácil ponerme a escribir en este instante, ustedes lo van a entender. Fuente o source en inglés es la región que se encuentra al lado izquierdo, la región N que se encuentra al lado izquierdo, y a esa región yo le coloco un contacto metálico y allí tengo el terminal fuente del transistor. El otro lado N también está pegado de un contacto identificado por la letra D. Esa región se conoce como el drenaje o drain en inglés, ¿de acuerdo? De allí la letra D. Listo. Región y contacto drenaje del transistor MOSFET. Hay un tercer terminal y es el que va encima de la región del óxido que creé en la parte, pues en el medio, entre las dos regiones drenaje y fuente, entre las dos regiones tipo N+. Ese contacto metálico se conoce como compuerta, gate, perdón, gate en inglés. ¿Listo? Ese corresponde a la letra G que se encuentra acá, que les estoy señalando en este instante. ¿Listo? El nombre, vamos a escribirlo, es gate. ¿Listo? Y esa compuerta es justamente ese terminal. No es una región como si lo son las regiones N, que corresponden no solamente a la región puente y a la región drenaje, y a un terminal del transistor también cada una de ellas, sino que compuerta es un terminal y es ese terminal que se encuentra encima del óxido que se encuentra allí. Listo. Terminal llamado compuerta o gate en inglés. Listo. Muy bien. Este terminal se conoce como la fuente, es decir, el terminal source, y este terminal se conoce como el drenaje o el terminal drain. Van tres terminales. El cuarto es el gran soporte de la estructura, el cuerpo grande, listo, de la estructura, que es el sustrato. ¿Ok? Que se conoce también en inglés por la palabra body o cuerpo. Listo. Y es este terminal que se encuentra en la parte de abajo. Cuatro terminales en este dispositivo. Primera cuestión, ¿de dónde sale el nombre MOS? Ustedes saben ya qué significa. Metal óxido semiconductor. El nombre sale de la estructura física del dispositivo. Observen qué hay en la parte central de esa estructura. Un metal en la parte de arriba, que es la terminal gate o compuerta. Un óxido en el medio, la parte blanca de líneas negras en diagonal. Y un semiconductor en la parte inferior, el sustrato del transistor. Metal óxido semiconductor. Allí tienen esa estructura física que le da el nombre al transistor, al dispositivo. Ahora, quiero que entendamos qué representa esa estructura metal óxido semiconductor. Muchachos, tenemos una lámina plana en la parte superior, metal. Tenemos una lámina un poquito gruesa en la mitad de óxido. Y tenemos otra lámina del grueso que sea en la parte inferior semiconductor. Ok, pongámoslo así.
¿Qué hay allí, muchachos? El hecho de que sea semiconductor es porque ya es conductor. Sencillamente se vuelve se llama semiconductor porque fue un conductor fue un material que lo volvimos conductor por medio del dopaje, pero ya es conductor. Entonces lo que tenemos es una placa conductora arriba, una lámina o una porción de material aislante en el medio y otra placa conductora abajo. Recuerden que eso es la estructura de un capacitor de placas planas paralelas. Listo. Dicho de otro modo, en el transistor MOSFET lo que tenemos aquí es una estructura de una capacitancia. En el transistor MOSFET, lo que hay en la parte inferior, por debajo de la terminal con puerta, es una capacitancia, en donde las dos placas conductoras son el metal y el semiconductor. Y el óxido es ese óxido de silicio que se creó encima del semiconductor y que queda justamente en la mitad. Es un capacitor y eso es lo que le da el nombre al dispositivo. Listo, para que lo tengan muy presente sobre, bueno, de dónde sale el nombre de este dispositivo. Ahí está. La segunda parte del nombre, que es justamente la palabra FET, transistor de efecto de campo, Field Effect Transistor. La segunda parte de ese nombre tiene que ver con un asunto. ¿Cuál? El hecho de que en este transistor lo que vamos a hacer es provocar el funcionamiento de él a través del efecto de un campo eléctrico que se va a formar en esa capacitancia. Según el campo eléctrico, según si lo hay, si no lo hay, según las líneas de campo, concretamente, vamos a tener funcionamiento en una forma o en otra, conduciendo o no conduciendo de este transistor. Se llama transistor de efecto de campo porque el efecto del campo eléctrico en esa estructura de capacitancia que ya les acabo de explicar, ese efecto del campo eléctrico es el que va a determinar si conduce o no conduce corriente este transistor. Listo. Eso es lo primero que quiero mencionar. Em, Obviamente hay mucho más que decir y ya procedo con todo eso. Si ustedes pasan a ver este transistor, no así en una vista en perspectiva, listo, tres dimensiones, sino que lo ven solamente desde el punto de vista de la cara plana del frente, esta que estoy señalando en este momento, esa cara frontal del dispositivo, pues pasan a verlo así. Miren, se los voy a mostrar las dos imágenes juntas. Esta cara es solo dos dimensiones. Listo. Corresponde a la cara que estoy señalando en la figura de la parte superior, que es una figura en perspectiva, en tres dimensiones. Listo. Esa cara que estoy señalando en este momento es esta que está acá. Y en esa cara se observan, pues de otra manera, mucho más sencilla, las características del dispositivo. Uno, los cuatro terminales. Puente, la región N más al lado izquierdo. Drenaje, la región N más al lado derecho. El sustrato, la parte azul, azul clara. Listo. El óxido en la parte superior al sustrato, encima del sustrato. Y el metal que corresponde a la terminal con puerta encima del óxido. Y ahí ven el capacitor de placas planas paralelas. Ahí está. Listo. La otra terminal que observan, ¿cuál es? El sustrato, una terminal que está en la parte, pues un contacto eléctrico que está en la parte inferior. Ahí lo ven, ahí está. Muy bien, ahí está la estructura del dispositivo. A este dispositivo nosotros le tenemos que caracterizar algo y es el canal. Muchachos, ¿cuál es el propósito de este dispositivo? Que la corriente fluya entre el drenaje y la fuente. ¿Listo? Solo entre el drenaje y la fuente. La corriente que pretendemos que funcione, que pase por este transistor, es una corriente que va a pasar por los terminales drenaje y fuente.
Listo. Y por ningún otro terminal. El gran objetivo es controlar la corriente de drenaje o corriente de fuente y que sea exactamente la misma corriente. Si yo propongo ese objetivo, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que trazar un puente entre el drenaje y la fuente. Tendríamos que trazar un canal, y ese es el nombre técnico que recibe, un canal entre el drenaje y la fuente. Un canal que permita que los portadores de carga efectivamente fluyan entre esos dos terminales. Entonces se trata justamente de lo siguiente. La región que está en la mitad entre el drenaje y la fuente, que es la que estoy señalando en este momento, en la que me estoy moviendo, esa región se conoce como el canal. Y miren que en la imagen de abajo está marcada justamente. Región de canal. La muestro en grande. Ahí está. Región de canal. Es esa región que separa, que está en medio del drenaje y de la fuente. Listo. Muy bien. Esa región tiene dos características. La primera, una longitud o un largo. ¿Ok? Y es esa L que está allí planteada y que justamente es la distancia que separa el drenaje de la fuente. La distancia entre esos dos. Y esa es la longitud del canal. Entiéndase, esa es la longitud del puente que vamos a tender entre las dos regiones para que por ahí pase la corriente eléctrica. Listo. La otra característica de ese puente o de ese canal, el término es canal, la otra característica es el ancho del canal. Pero el ancho del canal en esta imagen en solo dos dimensiones no se alcanza a ver. Volvemos a la imagen en tres dimensiones. Aquí sí vemos el ancho del canal. Vemos la longitud como la distancia entre el drenaje y la fuente y vemos el ancho identificado con la letra W. ¿Listo? ¿Cómo qué? Justamente como el ancho, como el grosor de cualquiera de esas dos regiones. La fuente o acá el drenaje. Miren que la dimensión es justamente eso, el ancho de la fuente o el ancho del drenaje. Más bien la vamos a llamar el ancho del canal, porque es la misma dimensión, si toda esta figura es simétrica. Entonces, el canal está caracterizado, primero porque es esta región que estoy señalando, la región en el medio entre el drenaje y la fuente. Ese es el canal. Segundo, el canal tiene una longitud que es la distancia que separa el drenaje de la fuente, y un ancho, que es lo que medimos en esta dimensión en la que me estoy moviendo, que equivale justamente al ancho de la fuente o al ancho del drenaje. Ahí está. Eso es. Muy bien. Lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar esta región de canal como el medio para que fluya la corriente entre el drenaje y la fuente. Ahora miramos cómo, pero quiero que se entienda una cosa. Esa corriente eléctrica en este dispositivo va a tener una característica. Esa corriente eléctrica en este dispositivo va a ser proporcional, esto es un símbolo de proporcionalidad, listo. Esa corriente va a ser proporcional a esas dimensiones, W, el ancho del canal, y L, la longitud del canal. Los pongo a pensar el asunto de la siguiente manera. Muchachos, piensen ese canal como un puente vehicular. Listo. Y los portadores de carga, los que generan la corriente eléctrica, son los vehículos a través de ese dispositivo. ¿Listo? ¿Cómo hago más flujo vehicular en el puente? Cuando el puente es más largo o menos largo, y cuando el puente es más ancho o menos ancho. ¿Cómo es mayor el flujo vehicular en el puente? Pregunta para ustedes. Desde el punto de vista del largo y el ancho del puente, ¿cómo aumento el flujo vehicular? Los escucho. Cierto que sería,
te escuché mal. No sé si es mi conexión, pero te escuché muy, muy entrecortado, perdón. Y confírmeme que ustedes me estén oyendo bien a mí siempre, por favor, que es lo más importante. Que ustedes me escuchen, que yo me haga entender bien para ustedes y que nos quede bien la grabación. Sí, profesor, se escucha bien. Ahora te escucho, a ti te escuché bien. Listo, ayúdame. ¿Cómo aumento el flujo vehicular? ¿Con un puente más largo o menos largo? ¿Cómo es más fácil llegar de un lado al otro? ¿Con un puente más largo o menos largo? Pues yo diría que menos largo. Correcto. Entonces el largo del puente es inversamente proporcional al flujo. Por lo tanto, prefiero colocarlo en el denominador para que sea inversamente proporcional. Ahora piensen en el ancho del puente. ¿Cómo es más fácil pasar el puente? ¿Con un puente más ancho, con más carriles, o con un puente menos ancho, con menos carriles? Creo que la respuesta es obvia, con un puente más ancho. Mayor ancho del puente, mayor flujo. Conclusión, el ancho debe estar en el numerador para que hablemos de directamente proporcional. En este caso, va a ocurrir exactamente lo mismo. Esas dimensiones físicas del canal en el transistor van a definir la corriente según la ecuación que yo les estoy mostrando acá. No es una ecuación completa, pero sí es una proporcionalidad. La corriente va a ser directamente proporcional al ancho del canal y va a ser inversamente proporcional a la longitud del canal. Y es una lógica. Más ancho, más corriente, menos largo, más corriente. Eso es algo que quiero que nos quede completamente claro aquí, en este momento. Y así va a funcionar el MOSFET. ¿Listo? Primera cuestión. Dejamos eso completamente claro hasta este punto. Ahora, ¿cómo es que el MOSFET ya va a empezar a dejar fluir corriente? Recuerdan que les mencioné que tenemos que encontrar la manera de establecer ese puente. Pero muchachos, resulta que ¿cómo hacemos para que el puente se establezca? ¿Cómo hacemos para que haya flujo de corriente por aquí, por esta región, por el canal? Si es que esto es una región N, esta es una región P y luego volvemos a una región N. Así no funcionan las cosas. Pues, si lo veo desde el punto de vista de junturas, habría junturas que serían inversamente, polarizadas inversamente y por ahí no podría fluir corriente. El asunto aquí, muchachos, es cómo establecer una región de canal que se invierta y que pase de ser tipo P, como es el sustrato, a ser tipo N, como son el drenaje y la fuente. Cuando esta región del canal se invierta y pase a ser tipo N, igual que el drenaje y la fuente, pues muchachos, se igualó a esas dos regiones extremas y podremos decir que hay una región unificada en todo el dispositivo y que por ahí puede pasar la corriente de un extremo al otro. Eso es lo que queremos buscar. ¿Cómo lo buscamos? Por medio del efecto de campo. ¿De cuál campo? El campo eléctrico que vamos a generar en la compuerta, en la estructura MOS, metal óxido semiconductor, el campo eléctrico en la capacitancia. En este transistor, con esa estructura que le acabamos de colocar, vamos a aplicar un voltaje en la compuerta. Listo. Todos los terminales a tierra. Drenaje, fuente y sustrato, tal cual como lo ven allí. Drenaje, puente, sustrato, todos a tierra. Y solo coloco un voltaje en la terminal con puerta. Y estratégicamente para este dispositivo ese voltaje es positivo. Positivo en la compuerta, negativo en tierra. Voy a colocar como referente la fuente, el terminal S, la fuente. Por eso este voltaje se llama VGS. Coloco ese voltaje como positivo en la compuerta y me doy cuenta que ocurre. Voy a empezar con un voltaje pequeñito y voy a empezar a crecerlo. 0 voltios en la compuerta, no pasa nada. Todos los terminales en 0 voltios, no pasa absolutamente nada. Empiezo a aumentarlo a un voltaje ligeramente superior a 0 y empieza a ocurrir un efecto. Lo aumento más y ese efecto se empieza a ver mayor. ¿Cuál es ese efecto? Un voltaje positivo aplicado a esa terminal compuerta, es más, un voltaje positivo a esta región, es como si yo estuviera aplicando una diferencia de voltaje en el capacitor, en la estructura MOS, metal
óxido semiconductor. Listo. Entonces tengo esta estructura, ese capacitor con placas planas paralelas, digámoslo de esa manera, y ese voltaje positivo, positivo en la parte de compuerta, arriba, y en la parte de abajo es el sustrato, ese voltaje me genera un campo de la siguiente manera, ¿cierto? Polaridad positiva en la placa superior, en la lámina conductora superior. Polaridad negativa en la lámina conductora inferior. Así, así de esa manera. Así de esa manera como lo tenemos acá. ¿Qué va a ocurrir sobre el canal, muchachos? Ese canal está lleno de portadores de carga tipo P, o sea, de huecos, portadores positivos. ¿Hacia dónde, es pregunta para ustedes, hacia dónde se van los portadores de carga positivos en el caso de verse sometidos a una diferencia de potencial? ¿Para dónde se van? Los portadores de carga tienden a buscar el potencial de signo contrario. Por lo tanto, la cantidad de portadores tipo P que hay en esa región de canal, al ver un voltaje positivo en el extremo superior, lo que hacen es alejarse de esa región y se van hacia el potencial negativo, hacia el terminal sustrato, hacia esta tierra. Lo que quiero dar a entender es que ellos se alejan de esta zona y tienden a recogerse, a concentrarse, alejados de esa zona que es el canal del transistor, dejando despoblada, vacía esta zona que tenemos aquí. Primera cuestión, dejando esta zona vacía, dejando esta zona despoblada de portadores tipo P. Ahora, si este potencial aumenta más, si este potencial se hace cada vez mayor, ¿qué puede llegar a pasar? Puede llegar a pasar no solo que ese campo eléctrico que está en esa estructura de capacitancia aleje de esta zona los portadores positivos, sino que el nivel de energía proporcionado sea tal que comience a atraer portadores de carga negativos. ¿De dónde? De la fuente y del drenaje, porque para eso intencionalmente fueron creados como sectores o como regiones N+, es decir, altamente dopados con electrones para que en el momento en que se necesiten esos electrones salgan a actuar, por así llamarlo. Entonces, un voltaje muy alto acá, un voltaje cada vez mayor, puede provocar que esos electrones sean atraídos hacia ese potencial positivo, pero por supuesto no van a llegar hasta la placa superior, se quedan en el límite superior de esa región del canal. En el límite superior es que la región de óxido les impide el paso. Así que se quedan concentrados en esta parte del canal. Si los electrones de estas dos regiones son atraídos por el potencial eléctrico, por el campo eléctrico que genera ese potencial aplicado a la terminal compuerta, esos electrones se van a ubicar aquí y van a conformar esa región que yo necesito, que se llama canal, necesaria para que fluya corriente entre los dos terminales, drenaje y fuente. Es así como funciona el MOSFET, haciendo que por vía de un voltaje en la compuerta se aplique, se genere un campo eléctrico en esa estructura MOS y se conforme un canal entre las regiones drenaje y fuente para permitir que la corriente pase por ahí. Cuando ese canal se conforma, el nombre que recibe está aquí en la imagen, canal tipo N inducido. Ese canal se induce por vía del campo eléctrico, por vía del voltaje que se aplica en la terminal compuerta, es decir, por vía de este VGS. Ahí está el asunto. Así funciona el transistor, creando el canal entre el drenaje y la fuente, haciendo una inversión del tipo de material que se está teniendo allí. Comenzamos con un transistor que tiene un sustrato tipo P y ese canal en principio originalmente es tipo P, pero por vía del efecto del campo
que le da el nombre al transistor, lo invertimos y lo convertimos en una región tipo N. Y así se conectan los dos, drenaje y fuente, y se puede pasar la corriente por allí. Esa es la forma de funcionar el transistor MOSFET. Listo. Una característica también que debo mencionar es la siguiente. El transistor MOSFET, a diferencia del transistor de juntura bipolar, es unipolar. El MOSFET es unipolar. Quiere decir esto que la corriente que pasa por él se debe única y exclusivamente a un tipo de portador de carga, o a electrones o a huecos. En este caso, a electrones, porque cuando yo quiero que haya corriente, invierto el canal, lo convierto en el mismo tipo de material que son el drenaje y la fuente, es decir, lo convierto en N y hago que la corriente pase por allí. Por el hecho de invertir el canal y de convertirlo en una región N, este transistor se llama MOSFET de canal N. Así, listo. Así se llama, MOSFET de canal N, por el tipo de canal que se conforma para que pueda fluir la corriente. Esa es una explicación. Ahora, lo que acabo de plantear es cómo se conforma el canal para facilitar que haya corriente en el dispositivo. Una salvedad. Todavía no hay corriente. Apenas si cree las condiciones para que después haya la corriente. Entonces, condición para que haya posteriormente corriente, conformación del canal. Y esa conformación del canal se conforma con un mínimo valor de voltaje en la compuerta, ¿de acuerdo? Para provocar que los portadores de carga del drenaje y de la fuente se salgan de esas regiones y se vengan para la región del canal para conformarlo, para crearlo concretamente. Así que establecemos un término VT, T minúscula o VTH. ¿Listo? Y este término se conoce como voltaje de umbral. El voltaje de umbral es el valor de voltaje mínimo necesario en la compuerta para que se conforme el canal. Me explico. Si comenzamos en 0 voltios y pasamos a 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,9, tal vez no sea suficiente para que se conforme el canal. Existe desde la fábrica, desde el fabricante, un valor mínimo de voltaje entre la compuerta y la fuente, ese VGS que está aquí, existe un valor mínimo establecido para garantizar que se conforme el canal en el transistor. Entonces, definimos el voltaje de umbral como el voltaje de compuerta a fuente mínimo necesario para que se conforme el canal. ¿Ok? Esa es la definición del voltaje de umbral. El voltaje de compuerta a fuente mínimo necesario para que se conforme el canal. No hay un voltaje mínimo igual al voltaje de umbral, no hay canal y no puede haber corriente en el transistor de ninguna manera. Solo cuando el voltaje de compuerta a fuente está igual o por encima del voltaje de umbral es cuando puede haber canal y posteriormente puede haber corriente. Definición del voltaje de umbral, esa símbolo o letras con las que se identifica el voltaje de umbral, la V mayúscula y la T o la TH minúsculas. ¿Por qué en minúscula el subíndice? Para diferenciarlo del voltaje térmico en mayúscula. Esa es la razón de la diferenciación, para que lo tengan muy, muy, muy la T o la TH viene del término umbral en inglés, threshold. Así que, bueno, también saben la procedencia pues del nombre. Estas siglas, sin duda alguna, todas proceden del inglés. Por eso las siglas las siglas de las terminales del transistor. La fuente se identifica como S o source, fuente en inglés.
¿De acuerdo? La compuerta, la letra G, gate en inglés. El drain coincide la letra, drenaje en inglés. En español, drenaje, quiero decir. Y el sustrato se utiliza el término bulk, ¿cierto? O body en el terminal sustrato. Y por eso la letra B, B grande, por así decirle. Muy bien. Hasta este instante hemos hablado de cómo conformar el canal, que es condición importante para que haya corriente en el dispositivo. Una cosa, la repito, el hecho de que conformemos este canal es para que fluya una corriente por el transistor. En este transistor de canal N va a ser una corriente desde el drenaje hacia la fuente, la corriente. ¿Listo? Pasando por el canal, pero es una sola, es la misma. Yo puedo llamar la corriente de drenaje, listo, la puedo llamar corriente del canal y puedo llamarla corriente de fuente y es la misma. Por esa razón y sabiendo que en el MOSFET solo vamos a hablar de una corriente y que esas tres que acabo de mencionar son la misma corriente, hay algo convencional y es llamarle a todas corriente de drenaje. Solo hablamos de corriente de drenaje en el transistor MOSFET. Y es la única corriente en el transistor. Por favor, dense cuenta que por la terminal compuerta nunca hay corriente, por una razón sencilla, porque es que la compuerta es el terminal de una capacitancia. Y todos ya entendemos que por concepto en un capacitor no hay efectivamente corrientes eléctricas. Es un conductor, un aislante en la mitad y un conductor en la parte inferior, así que no habrá corrientes. El efecto de la terminal compuerta es generar un efecto de campo eléctrico para crear el canal. Listo, así como lo acabo de explicar. Preguntas de parte de ustedes hasta este punto. Siéntanse libres de abrir su micrófono. Profe, por mi parte hasta ahora todo claro. Gracias. ¿Todos también? ¿En la misma? Sí, señor, yo también. Bien, sigo. Se formó el canal. En esta imagen vemos que se formó el canal. Ahora quiero seguir con la explicación de la estructura física del dispositivo. Bueno, antes de eso que quiero, otra cosa. Quiero otra cosa antes. Explicar los nombres de de los terminales. Igual que en el transistor de juntura bipolar, recuerden, colector, emisor y colector tenían un significado. El emisor es la terminal que emite los portadores de carga mayoritarios que generan la corriente en el BJT. El colector es ese terminal que recoge, colecta los portadores de carga mayoritarios en el transistor de BJT. Aquí no hay portadores de carga mayoritarios y minoritarios porque este dispositivo es unipolar, así que un solo tipo de portadores actúa en cada caso en el MOSFET. Por esa razón, no vamos a hablar de mayoritarios y minoritarios, sino que solo vamos a hablar de los portadores de carga. La fuente es la terminal que emite los portadores de carga para la corriente en el MOSFET. Y el drenaje es la terminal, es más, la fuente es eso, la terminal fuente, la terminal que genera los portadores de carga. Y el drenaje es la terminal que los drena, los recoge, ¿de acuerdo? Los portadores de carga. En el caso de un transistor MOSFET de canal N, como el que tenemos aquí, se entiende entonces que los portadores de carga van a salir de la fuente, van a ir por el canal y van a llegar hasta el drenaje. La fuente los genera, los emite, pasan por el canal y el drenaje los drena, los recoge, por así llamarlo. Entonces, como los portadores son tipo N, es decir, son negativos, son electrones, el sentido de la corriente en un transistor de canal N es del drenaje a la fuente, o sea, es en el sentido contrario a los portadores. Por eso ven ustedes en la imagen que la corriente del drenaje entra al transistor, pasa por la fuente, por el canal, perdón, miren la flecha donde estoy señalando. La corriente ID entra por el drenaje, pasa por el canal y sale por la fuente. Aquí dice corriente de fuente igual a corriente de drenaje. Es la misma. Lo que decía hace un momento, el canal, el drenaje y la fuente manejan exactamente la misma corriente y es una sola corriente en el transistor para tener eso supremamente presente. ¿Listo? Tenerlo muy, muy claro. Ahora, en el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior,
mostramos el establecimiento del canal. Ahora vamos a hablar del establecimiento de la corriente en el canal. Para que se establezca la corriente, ¿qué necesitamos? Claro, diferencia de potencial entre los dos extremos. Por lo tanto, ahora aplicamos una diferencia de potencial entre el drenaje y la fuente. ¿Cómo? Con la fuente que está indicada aquí en el terminal drenaje. Miren, una VDS, voltaje de drenaje a fuente. Ese voltaje es un voltaje que está representado como una diferencia de potencial de aquí, donde estoy marcando ahora, señalando, a acá, a la fuente. Una diferencia entre los dos extremos del canal. Y eso es lo que me va a provocar que efectivamente haya corriente. Conclusión hasta este momento. Para que haya canal se necesita el efecto de campo provocado por el voltaje de compuerta a fuente, por el VGS. Y eso se arregla sencillamente con un voltaje VGS que sea como mayor o igual que el voltaje de umbral. Necesito un VGS que supere al umbral para poder tener canal. Pero que haya canal no quiere decir que haya corriente. Después de que haya canal, necesito que haya corriente. ¿Y cómo logro que haya corriente? Con una diferencia de potencial entre los extremos, entre el drenaje y la fuente. Eso es lo que se está mostrando en esta imagen. Con esa diferencia de potencial entre el drenaje y la fuente, entonces estoy provocando que fluya la I sub D, la corriente de drenaje. ¿De acuerdo? Si ese voltaje de drenaje a fuente BDS es como lo dice la imagen, pequeño, listo. Cuando es pequeño, el canal es parejo, es uniforme en el lado de la fuente, en la mitad del canal y en el lado del drenaje. Lo que varía es despreciable. No hay gran diferencia. ¿Listo? El canal es simétrico. Y cuando ese voltaje VDS tiene esa característica, el transistor va a funcionar en un modo de operación parecido a la saturación del BJT, o sea, muy cerquita al cortocircuito. Cuando hablo del cortocircuito, listo, es justamente una diferencia de voltaje pequeña entre los dos extremos, entre el drenaje y la fuente, cuando ese BDS es así de pequeño. Listo. Ese modo de operación se parece a la región de saturación del BJT, pero aquí no se llama región de saturación. Aquí se llama región de triodo. Listo. Y tiene otras características. ¿Cuáles? No simplemente lo vamos a ver como un cortocircuito. Vamos a ver al transistor en esa región comportarse como una resistencia entre drenaje y fuente controlada por el voltaje entre compuerta y fuente. O sea, una resistencia entre los dos extremos cuyo valor va a ser controlado por el voltaje que está generando el efecto de campo, el campo eléctrico en la compuerta, en la estructura MOS. En la región triodo, el transistor se va a comportar de esa manera. Y con matemática, con ecuaciones, más adelante lo vamos a observar. Listo. Igual, el canal existe y puede pasar una corriente, pero en esa región, ese canal termina siendo visto como lo que les estoy mostrando acá, una resistencia controlada por voltaje. Resistencia entre drenaje y fuente controlada por el valor de voltaje que haya entre compuerta y fuente. Ese es el primer efecto que tenemos en un transistor de efecto de campo y es la primera región de operación del dispositivo. La primera cuando hay conducción de corriente. Listo. La región al otro lado, al otro extremo, listo, es la región equivalente al corte en el transistor de juntura bipolar. ¿Y esa región en qué consiste? En que no hay corriente. Y entonces, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cómo digo que no hay corriente en el transistor en el transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor? ¿Cuál fue la condición que planteé hace un momento para que no haya corriente? Que no haya canal. La condición es que no haya canal. Es necesario que haya canal para que haya corriente.
Cuando no hay canal, no puede haber corriente. Y esa es la región que voy a identificar como región de corte. Ese es el corte. Igual que en el BJT, circuito abierto. No formo canal, tengo que entender eso como un circuito abierto. Esa es otra región. Triodo y corte, ahí está escrito. Triodo y corte son equivalentes a saturación y corte en el BJT. Esas dos regiones en donde voy a tener casi cortocircuito o totalmente circuito abierto. Y este modo corte es el conocido como circuito abierto. Esa es otra región del dispositivo. Listo. Falta hablar de una región más y va a ser equivalente al modo activo o a la región activa del BJT. Piensen en que el voltaje de compuerta fuente ya es suficiente para que haya canal, o sea, VGS está mayor que el voltaje de umbral. Pero ahora el VDS ya no va a ser pequeñito, va a ser grande. Lo empiezo a aumentar. Por eso aparece allí como una fuente variable. Lo aumento. ¿Qué creen que pasa, muchachos, si yo aumento el voltaje en el drenaje? Un voltaje positivo aquí en el drenaje. Si yo aumento el voltaje en el drenaje, estoy volviendo a atraer a los electrones que dejé ir al canal otra vez hacia el drenaje. Por lo tanto, este más, este voltaje más alto en el drenaje, hace que los electrones que estaban por esta región vuelvan a su origen, vuelvan al drenaje. ¿Estamos? Y al volver al drenaje, el canal se debilita en esa región. Y esa es la explicación de la figura, de la forma que ustedes ven en el canal. Cuando el voltaje en el drenaje aumenta, el canal comienza a hacerse menos profundo, es decir, a reducirse en la región del drenaje. ¿Por qué? Porque ese voltaje positivo en el drenaje atrajo a los electrones que volvieron a esa región y que entonces despoblaron el canal. Esa es la explicación de la figura. Por eso el canal se desbalancea y se ve más profundo al lado de la fuente y menos profundo, es decir, con menos portadores de carga al lado del drenaje. Esa es la explicación. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar en la medida en que ese voltaje de drenaje, perdón, qué puede pasar en la medida en que ese voltaje de drenaje siga aumentando? Pues lo que puede pasar en la medida en que ese voltaje de drenaje siga aumentando es que el canal termine teniendo lo que ustedes observan en esta imagen. Y es que, miren, lo voy a mostrar acá, que se siga cerrando, cerrando, cerrando hasta que llegue a un extremo. Y el extremo es el límite. Es decir, como si llegara y se volviera, voy a tratar de hacer con el peor pulso la siguiente imagen. Que el canal se cerrara de esa manera, como lo acabo de poner ahí, tratar de poner allí, que el canal se cerrara. Cuando eso pasa, listo. Lo que estamos observando es un fenómeno llamado pinch off o en español, estrangulamiento. El canal se estrangula del lado del drenaje. Es como si se cerrara. Y al cerrarse, llega a un nivel extremo de funcionamiento del transistor. Y ese nivel extremo lo conocemos como saturación. No confundir, y esto lo digo aquí con énfasis, no confundir saturación del transistor de juntura bipolar con saturación del MOSFET. Por favor, no confundir esos dos. La saturación del transistor de juntura bipolar es el estado de cortocircuito. La saturación del MOSFET no es cortocircuito. El casi cortocircuito del MOSFET es triodo, el que explicamos antes. Este modo se llama saturación en el MOSFET y es análogo al modo activo del transistor de juntura bipolar. Los dos anteriores, corte y triodo, los vamos a utilizar para aplicaciones digitales. On-off, encendido apagado, 1-0. El transistor MOSFET en modo saturación
lo vamos a utilizar es para aplicaciones de eh, amplificación. Vamos a hacer amplificación en modo saturación para el MOSFET. Es un cambio de nombre de las regiones. Aquí les estoy explicando cómo se llega a ese modo de saturación. Y ese modo de saturación se consigue así como se los estoy contando en este instante. La explicación es que el voltaje del drenaje aumenta tanto que el drenaje empieza a atraer nuevamente a los electrones, el canal se debilita del lado del drenaje y el canal en algún momento se cierra. Ese momento de cierre, que es lo que ven en esta imagen, ahí, este cierre que ven allí, es el que se conoce como pinch off, ¿de acuerdo? O estrangulamiento. Cuando ocurre ese estrangulamiento, se supone que la corriente llegó a un valor máximo y no puede aumentar más. Se supone que es de esa manera. Ese no poder aumentar más de la corriente se conoce como una saturación de la corriente. Por eso el nombre, modo saturación, a esa forma de funcionamiento del transistor de allí en adelante. Con esto hemos hablado de la estructura del transistor MOSFET de canal N, el MOSFET en el que el canal que se conforma es tipo N, una región tipo N, y las tres regiones de operación de ese dispositivo. Pero así como existe un BJT NPN y uno PNP, existe un MOSFET de canal N, que es el que acabo de explicar, y también existe un MOSFET de canal P. Mírenlo, todo se invierte. El sustrato ahora es tipo N, el drenaje y la fuente son tipo P. El canal que voy a formar en la mitad entre el drenaje y la fuente va a ser tipo P. Por lo tanto, para atraer portadores P aquí a esta región, ¿qué tengo que tener de voltaje en la compuerta? Voltaje negativo, para que atraiga portadores positivos. Es todo lo contrario al transistor MOSFET de canal N. ¿De acuerdo? Y mírenlo en la imagen siguiente. Aquí está. En el transistor MOSFET de canal N, el canal perdón, en el transistor MOSFET de canal P, listo. El canal es eso, es tipo P. El voltaje en la compuerta es negativo. Miren el símbolo de la fuente. La barrita más pequeña indica que el voltaje pegado al lado de la fuente es el negativo. Es un voltaje negativo el que tengo que provocar acá. Listo. Y luego, el voltaje en el drenaje con respecto a la fuente también es negativo. Listo. El voltaje es más alto en la fuente con respecto a la compuerta y también en la fuente con respecto al drenaje. Todo es al revés. Por favor, empiecen a pensar como si estuvieran pasando de transistores BJT NPN a PNP. Todo se invierte. Aquí pasa exactamente igual. Y vuelve y juega. Corriente en la compuerta cero. Por la compuerta nunca puede haber corriente porque miren que sería pasar corriente por una lámina de óxido, por una capa de óxido. En la compuerta solo hay voltaje. Otra vez, la corriente solo pasa por la fuente, el canal y el drenaje. Así es. Listo. Y es la misma corriente. Y como ahora los portadores de carga son tipo P, los portadores los emite, los genera la fuente, van por el canal y llegan al drenaje. El drenaje los recoge. Como los portadores son tipo P, ahora la corriente va en sentido contrario respecto al transistor de canal N. La corriente entra por la fuente, pasa por el canal, sale por el drenaje. Todo lo contrario. Transistores MOSFET de canal N y de canal P. El uno es el espejo del otro en el lado negativo, en el mundo negativo, para que tengan eso supremamente presente. Les he hablado de la estructura de los transistores de efecto de campo metal óxido semiconductor. En principio les hablé de la estructura física de esos dispositivos. Muchachos, ahora mismo les voy a hacer una invitación. ¿Listo? Voy a terminar con esto. Listo. La invitación viene después. Ustedes han escuchado hablar de esta tecnología, CMOS. CMOS es la tecnología actualmente utilizada en la mayor parte, en la mayor cantidad de desarrollo electrónico. Los microprocesadores del presente, ¿en qué material están, de qué manera, en qué tecnología están construidos? En tecnología CMOS. ¿Qué significa eso? Eso significa MOS complementario. La C tiene que ver con complementario. ¿Y eso cómo lo entiendo? Lo entiendo como transistores MOSFET de canal N y de canal P, todos construidos dentro de una misma lámina de silicio, dentro de una misma tecnología,
Y así tengo transistores MOSFET de los dos tipos disponibles para construir los dispositivos electrónicos modernos. Tecnología CMOS tiene que ver con eso. ¿De acuerdo? Lean, los invito a buscar lectura con respecto a tecnologías CMOS y con respecto a algo muy interesante que se conoce como la ley de Moore. ¿Listo? Lean al respecto. Van a encontrar algo bastante interesante y que les va a dar información sobre cómo han disminuido cada vez más los tamaños de los dispositivos electrónicos. Y no solo disminuido los tamaños, sino aumentado las velocidades de funcionamiento de esos dispositivos. ¿Listo? Por eso, antes teníamos procesadores, en mi tiempo de estudiante, era un descreste hablar de procesadores a velocidades de megahertz y hoy en día, si no son gigahertz, no nos sirve. Disminución del tamaño, aumento de la velocidad. Cuando estudien un poco más y lean con respecto a tecnologías CMOS y la ley de Moore, van a entender de qué les estoy hablando. Los invito a que lo hagan. ¿De acuerdo? Es una invitación que les dejo allí, una provocación muy interesante. Les dejo ese tema ahí de esa manera. Muchachos, debo pasarme a una reunión en este momento, pues asuntos de la facultad y con la situación que tenemos actualmente, y voy a cerrar esta actividad, esta clase aquí el día de hoy. Además, tengo un pendiente con ustedes y es proponerles la evaluación, un mecanismo alternativo, como se los dije en la sesión pasada, para evaluar transistores de juntura bipolar. ¿Les va a gustar? Estoy seguro que van a hacer un trabajo interesante y les va a gustar y les va a ser de mucho provecho, de mucho provecho. Por favor, unidad relacionada con transistores de efecto de campo de la bibliografía, del libro de Cedra. Denme la ayuda de comenzar a leer al respecto. Les encargo. ¿Listo? Denme esa ayuda. Trabajamos duro en la próxima semana y no estoy dudándolo. Yo sé que les voy a pedir un tiempito adicional y voy a contar desde ya con que me van a decir que sí. El objetivo es, de mi parte, como siempre, asegurarme de que ustedes reciban el total del contenido que yo tengo para darles en el curso, en medio de la coyuntura, en medio de factores como la inversión de tiempos de exámenes dentro de los tiempos de clases, etcétera. Pero el tiempito adicional que yo les pida, créanme que se los pido con el mejor objetivo posible de transmitirles lo que tengo por transmitirles en la clase. En la próxima sesión voy a avanzar mucho en lo relacionado con la matemática del transistor de efecto de campo, metal óxido semiconductor y la operación en DC de ese dispositivo. Eso es lo que voy a hacer. Por ahora, los invito a que lean con respecto a esto, busquen ley de Moore, lean en cualquier bibliografía lo que encuentren respecto a ese tema y ya les anuncié lo que voy a hacer en la próxima sesión, además de hacer cuanto antes lo necesario para proponerles cómo evaluar ese tema de transistores de juntura bipolar. Por ahora les pido disculpas, pero sí, debo pasarme a una reunión. Les pido disculpas por eso, les dejo el tema acá, eh, pero sí quería encontrarme con ustedes y por lo menos hacer una iniciación de este tema de los transistores que espero que en esta hora les haya quedado eh, claro adecuadamente. Profe, ¿Listo? permiso, yo tengo una pregunta. Dímela. Profe, con respecto al proyecto final, entonces, ¿cómo se haría teniendo en cuenta pues la situación de la universidad y de que no se puede trabajar en el laboratorio? Richard, tenemos lo siguiente. La situación con respecto al laboratorio es una novedad del día de hoy. Anoche nos, nos, nos fuimos de la universidad pensando que los laboratorios podían funcionar. Hoy, antes de las 6 de la mañana, el laboratorista, las personas encargadas empezaron a llegar y se encontraron pues con una novedad en medio de la situación que encontramos pues que tenemos en este momento. Y me lo comunicaron y yo planteé, venga, no, yo lo primero que tengo que hacer es asegurar que estudiantes y profesores y laboratoristas van a estar tranquilos, seguros, sin riesgo dentro del espacio. Por eso tomé la decisión de que no tuviéramos servicio en los laboratorios hoy y mañana. Esto no quiere decir definitivo, estoy queriendo decir hoy y mañana. Así, hoy y mañana es lo indicado hasta el momento. Vamos a ver cómo evoluciona el asunto.
Por supuesto, con respecto a los proyectos, yo no les voy a exigir aquello que yo mismo sé que no pueden hacer porque está fuera de su alcance. Si yo tengo que replantear evaluación en ese sentido, pues lo hago. Pero tengan la certeza que no les voy a exigir ni los voy a poner a ustedes a pagar por lo que no es de su responsabilidad. Así que si tengo que replantear, replanteo. Pero también les pido como estudiantes la comprensión de que la medida tomada fue en virtud pues de situaciones nuevas, no tenidas el día de ayer que encontramos el día de hoy. Esa es la situación. Concreto. Miren, si el sabotaje comenzó por el lado de eh, las clases presenciales y de pronto en algunos momentos también algunas clases virtuales, el no permitir acceso a oficinas administrativas, pues lo que ocurrió hoy fue que empezamos a encontrar indicios de pretender no permitir el ingreso a los bloques en general de la facultad y en particular al bloque 18 en donde están nuestros laboratorios. ¿Y cuál fue mi posición y mi postura en ese instante? Consultada con mis superiores y respaldado por ellos. Pues por hoy y por mañana que la cuestión está de esa manera, pues suspendamos la actividad en esos espacios. El propósito, repito, siempre es el mismo. Uno, salvaguardar a las personas. Primero que cualquier otra cosa eso. Dos, salvaguardar los espacios y los bienes de la universidad. Entonces, eso, en este momento la decisión está tomada para hoy y mañana. Vamos a ver cómo evolucionamos y si se puede hacer algo diferente la próxima semana, pero por ahora es eso. Listo. Listo, profe, muchas gracias. No, gracias a ti por preguntarme, por permitirme darles por provocar que yo le dé esta explicación a todos ustedes. Gracias, gracias por eso. Listo, muchachos. Bueno, les pido permiso, les ofrezco disculpas por terminar en este instante así abruptamente, pero bueno, tengo que hacerlo. Nos vemos. Listo. Y estén atentos a cualquier Gracias, profe. comunicación que yo establezca con ustedes. Hasta pronto. Listo, profe, muchas gracias. Se Chao. cuidan. Chao. Bueno, profe.